A veces, las lecciones más duras llegan de donde menos las esperamos. Esa mañana, mientras me ajustaba el uniforme frente al espejo, sentí que el día traería algo diferente, algo que cambiaría todo. Mi madre siempre decía que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene algo valioso que enseñarnos. Pero lo que ocurrió en esa aula, nadie me lo pudo haber anticipado. Esta es la historia de un momento que lo cambió todo, y lo que aprendí va más allá de lo que cualquiera imaginaría. El Colegio San Martín era grande, más grande de lo que imaginaba, y todo en él me hacía sentir pequeña. Tal vez era por las miradas curiosas de los demás niños al verme entrar, o por el silencio incómodo que se formó a mi alrededor como una barrera invisible. Yo sabía que mi piel, el hecho de ser una niña negra, llamaba la atención. No era algo nuevo para mí. Respiré hondo, recordando por qué estaba allí, para aprender, para crecer. No iba a dejar que nada ni nadie me detuviera. Al llegar al aula, la vi por primera vez. La maestra Gómez, de pie junto a su escritorio, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sentí su mirada recorrerme como si estuviera evaluando cada parte de mí, no como una alumna nueva, sino como algo que no pertenecía allí. Ese tipo de mirada. Supe en ese momento que el primer día no sería fácil. «Ah, tú debes ser María», dijo, haciendo una pausa innecesariamente larga antes de continuar. «¿Estás segura de que estás en el lugar correcto?». Sus palabras estaban envueltas en un tono que pretendía sonar amable, pero la intención detrás era clara. Para ella, no pertenecía allí. Era por mi piel, por ser diferente. El aire en la sala se volvió pesado, y por un segundo sentí que todos los ojos estaban sobre mí, esperando a ver cómo reaccionaría. Mi pecho se apretó, pero recordé las palabras de mi madre. Mantuve mi cabeza en alto. «Sí, maestra, estoy en el lugar correcto», respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba. Ella soltó un leve suspiro, como si hubiera esperado una respuesta diferente, algo que le hubiera permitido dudar de mí desde el principio. Pero no iba a darle ese poder. Las siguientes horas fueron un torbellino de comentarios disfrazados, correcciones innecesarias y miradas que hablaban más de lo que cualquier palabra podría decir. Pero yo me mantuve en pie. Cada vez que me señalaba por cosas insignificantes, como la forma en que sostenía el lápiz o cómo pronunciaba ciertas palabras, traté de no dejar que me afectara. Sabía que su problema no era conmigo, era con lo que yo representaba. No le gustaba que una niña negra estuviera en su clase. Lo más doloroso no era lo que decía, sino cómo lo decía. Como si mi presencia en su clase fuera un error que ella tenía que corregir. Pero yo no era un error. Y me lo repetía, una y otra vez, en silencio. El recreo llegó y me quedé en mi pupitre, observando cómo los otros niños salían corriendo al patio. Por un momento, deseé desaparecer, ser invisible, pero sabía que eso no resolvería nada. Así que respiré hondo y me preparé para lo que vendría después. A lo lejos, escuché la campana que anunciaba el fin del recreo. Volví a mi lugar, lista para continuar. La lección del día no era sobre matemáticas ni historia. Era sobre algo mucho más profundo. Era sobre saber quién eres y no dejar que nadie te lo quite, incluso cuando parece que todo está en tu contra. Sabía que este era solo el comienzo de algo más grande. Y aunque aún no entendía por completo qué era, sentía que algo importante estaba por venir. Los días que siguieron no fueron muy diferentes de aquel primer encuentro con la maestra Gómez. Cada vez que entraba a clase, sentía su mirada sobre mí, como si estuviera esperando que cometiera un error, algo que le diera la razón sobre lo que pensaba de mí. Sabía que no me veía como una más en el aula. Para ella, mi presencia era un recordatorio de lo que, en su mente, no debería estar allí. No era directa. Nunca lo era. Sus comentarios siempre estaban envueltos en una capa de correcciones pedagógicas, como si realmente quisiera ayudarme. Pero yo sabía que detrás de cada palabra había algo más. Algo que dolía más porque no lo decía abiertamente. Era como si tratara de demostrar que yo no era lo suficientemente buena, que había algo mal en mí. «María, tal vez si pronuncias las palabras con más claridad, los demás te entenderían mejor», dijo un día, mientras corregía mi lectura en voz alta frente a la clase. Mi voz tembló por un momento, pero no le di el gusto de verme insegura. Respiré hondo y continué leyendo, sin dejar que sus palabras me tocaran. Sabía lo que estaba haciendo, y no iba a caer en su juego. Cada corrección venía acompañada de una sonrisa que no era amable, era condescendiente, como si estuviera haciéndome un favor. Pero en el fondo, ella solo buscaba reforzar esa barrera que había entre nosotras. «María, te falta un poco de esfuerzo. Tal vez si dedicaras más tiempo a repasar, mejorarías tu rendimiento», comentó otro día, cuando respondí a una pregunta de matemáticas.
Sabía que la respuesta estaba bien, pero en su tono había una insinuación de que, de alguna manera, yo no estaba a la altura. Me costaba. No voy a mentir. Cada comentario, aunque envuelto en una falsa amabilidad, me hacía sentir un nudo en el estómago. Pero cada vez que sentía ese nudo, recordaba lo que mi madre me había dicho, que el valor no era solo enfrentarse a los demás, sino saber mantenerse firme sin perder la compostura. Y así lo hice. Mi respuesta a la maestra siempre fue la misma: calma. No le devolvía las correcciones con enojo ni dejaba que su tono me quebrara. Me concentraba en lo que sabía, en lo que había aprendido. Sabía que era capaz, sabía que mis respuestas eran correctas y que su problema no tenía nada que ver con mi rendimiento. Lo que la incomodaba era que yo, una niña negra, estuviera superando sus expectativas. Gracias, maestra, lo tendré en cuenta, le decía, una y otra vez, sin darle espacio para más. No le daría el poder de verme dudar de mí misma. No le daría el placer de quebrar mi serenidad. Pero dentro de mí, cada corrección falsa, cada comentario disfrazado de ayuda, me hacía más fuerte. Aprendí a no dejar que sus palabras me definieran, porque sabía que su problema no era realmente conmigo. Era algo mucho más profundo, algo que no tenía nada que ver con lo que yo hacía o dejaba de hacer. Al final de cada día, salía de la clase sintiéndome agotada, pero también orgullosa, porque aunque su trato hacia mí era injusto, yo no me rendía, no me dejaba caer. Sabía que la vida me estaba poniendo a prueba, y que cada día que pasaba, cada palabra que soportaba sin perder el control, me acercaba más a lo que realmente quería ser, alguien fuerte, alguien que no se dejaba definir por los prejuicios de los demás. Y así, aunque las palabras de la maestra Gómez seguían cayendo como piedras, yo me mantenía en pie. Sabía que, al final, no importaba lo que ella pensara de mí. Lo que importaba era lo que yo pensaba de mí misma. Este era solo el comienzo. Y aunque no sabía qué más me esperaba, sabía que lo enfrentaría con la misma calma y firmeza con la que había enfrentado sus primeras palabras. El día comenzó como cualquier otro, pero había algo en la forma en que la maestra Gómez me miraba esa mañana. Sentía que me observaba con más atención, como si estuviera esperando algo. Su mirada parecía anticipar una oportunidad, una brecha en la que pudiera hacerme tropezar. Lo sentía en el aire, ese momento en que intentaría ponerme a prueba, pero no de la forma en que una maestra busca ayudar a sus estudiantes. No, esto era diferente. La clase avanzaba lentamente, con las voces de mis compañeros respondiendo a sus preguntas. Todo parecía normal, pero en un instante, ella cambió el tono. María, ¿podrías por favor resolver esta ecuación en la pizarra?, preguntó, su voz suave, casi dulce, pero con una ligera frialdad que me hizo saber que no era una simple pregunta. Me levanté de mi asiento, sintiendo todas las miradas sobre mí. Sabía lo que estaba haciendo. Había elegido una de las ecuaciones más complicadas del tema que estábamos viendo. Lo supe en cuanto la vi escrita en la pizarra. Era un desafío claro, una prueba que esperaba que no pasara. Pero en lugar de dudar, me recordé a mí misma que sabía cómo resolverla. Había estudiado, me había preparado. No había nada que temer. Mientras tomaba la tiza en mi mano, sentí un nudo en el estómago, pero lo dejé a un lado. Me concentré en el problema frente a mí, bloqueando el murmullo de la clase, el peso de las expectativas de la maestra Gómez, e incluso el pequeño miedo que intentaba colarse en mi mente. Respiré profundo y empecé a escribir. Paso a paso, resolví la ecuación, con calma y precisión, revisando mentalmente cada movimiento antes de escribirlo. Cuando terminé, dejé la tiza sobre la pizarra y me giré hacia la maestra. Sabía que había hecho todo bien. La clase estaba en silencio, y por un segundo, vi una chispa de sorpresa en sus ojos. No era lo que ella esperaba. Gómez no dijo nada de inmediato, su expresión permaneció rígida, como si no quisiera reconocer lo que acababa de suceder. Bien, María. Aunque, me pregunto, ¿podrías explicarnos por qué elegiste ese método en lugar de otro más sencillo?, preguntó, buscando alguna grieta en mi respuesta, alguna forma de restarle valor a lo que había hecho. Sabía que no había un método más sencillo. Ella lo sabía también, pero esa pregunta no era más que otro intento de hacerme dudar de mí misma. Respiré hondo nuevamente. Usé este método porque nos lo enseñó la semana pasada, y pensé que sería el más adecuado para esta ecuación en particular, respondí, manteniendo mi voz tranquila. Ella asintió lentamente, pero se notaba que no estaba satisfecha. Lo que buscaba no era una explicación, sino un error. Y como no lo encontró, se limitó a decir: «Puedes volver a tu asiento». A medida que caminaba de regreso a mi pupitre, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba orgullosa de haber pasado la prueba,
de haber demostrado que era capaz, incluso cuando ella esperaba que fallara. Pero por otro, sabía que esto no sería suficiente para ella. No lo era. Lo había visto en su mirada, esa necesidad de demostrar que yo no pertenecía allí, que por el simple hecho de ser quien era, no debía estar a la altura de los demás. Pero lo más importante era que, en ese momento, yo sabía que no había fallado, ni en la pizarra ni ante ella. Y aunque la prueba no había terminado, porque siempre habría una nueva, entendí algo crucial: no se trataba de demostrarle nada a ella. Se trataba de demostrarme a mí misma que podía mantenerme firme, sin importar cuántas veces me intentara poner a prueba. Ese día, la maestra Gómez no dijo más, pero sentí que algo había cambiado. No en ella, sino en mí. La serenidad que había logrado mantener no era solo para mostrarle a ella que podía hacerlo. Era para recordarme a mí misma que, aunque ella buscara hacerme tropezar, yo seguiría adelante. La semana transcurrió con un aire tenso en el aula. Aunque había logrado responder a las preguntas de la maestra Gómez, y de alguna manera, mantenerme firme ante sus intentos de derribarme, sentía que había algo más en juego. A medida que se acercaba la reunión de padres y maestros, no podía sacudirme la sensación de que ella tenía planes ocultos, que su mirada enigmática al final de cada clase revelaba una frustración que, si bien había ocultado bien, aún estaba ahí, hirviendo a fuego lento. Esa tarde, mientras cenábamos, no podía evitar pensar en cómo se sentiría mi padre al escuchar las críticas de la maestra. Él siempre había sido mi defensor, mi protector. Recuerdo su voz suave cuando me decía que cada uno de nosotros tenía un valor único, que debía llevar mi identidad con orgullo. Sin embargo, la idea de que Gómez intentara menospreciar mis logros en su presencia me llenaba de temor. ¿Cómo te va en la escuela, María?, preguntó mi madre, mirándome con ese amor incondicional que siempre me reconfortaba. Bien, mamá, respondí, aunque mi voz sonó titubeante, y ella pudo notar mi inquietud. Mi madre puso su mano sobre la mía, buscando consolarme. En ese momento, quise contarle todo, pero no podía articularlo. La idea de que la maestra intentara humillarme ante ellos era demasiado. Así que me quedé en silencio, tratando de armar las piezas de lo que sentía. Días después, el momento tan esperado llegó. La reunión de padres y maestros se celebraría en el gran salón de actos del colegio. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de murmullos y risas nerviosas. La mayoría de los padres estaban ahí para conocer a los profesores de sus hijos, compartir sus preocupaciones o simplemente escuchar sobre su desempeño. Sin embargo, para mí, la atmósfera se sentía más como un campo de batalla. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a mis compañeros llegar con sus padres. En el fondo, sabía que la maestra Gómez estaba esperando este momento, lista para desnudarnos ante nuestros padres, dispuesta a criticar mis supuestos problemas académicos que solo existían en su mente. Finalmente, la maestra Gómez tomó la palabra. Su voz resonó en el salón, aunque cada palabra se sentía como un golpe. Comenzó a hablar sobre los logros de cada alumno, mencionando a mis compañeros y sus progresos, pero cuando llegó mi turno, el tono cambió drásticamente. María ha tenido algunas dificultades para adaptarse al nivel del curso, dijo, dejando caer la frase como una piedra. La escuché y mi pecho se encogió. Las miradas se volvieron hacia mí, y sentí que el calor de la vergüenza subía por mi rostro. Todo el mundo se preguntaba qué estaba mal conmigo. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación, y el nudo en mi estómago se volvió más apretado. La maestra continuó, hablando de mis supuestos errores en clase, tratando de hacerme parecer menos que los demás. Sentí que el aire se volvía pesado y que mi voz se apagaba en mi garganta. Pero en ese momento, algo dentro de mí se encendió. En lugar de dejar que esa sensación de derrota me consumiera, decidí que no me iba a quedar callada. Sabía que mi verdad era más fuerte que cualquier comentario malintencionado. Me levanté lentamente, sintiendo como los ojos de todos se fijaban en mí. Disculpen, dije, tratando de que mi voz sonara firme a pesar del temblor en mis manos. No creo que lo que ha dicho la maestra sea justo. He trabajado duro y he aprendido mucho, a pesar de las dificultades. El murmullo en la sala se detuvo. Mi corazón latía con fuerza, pero continué. Me esfuerzo cada día y, aunque tal vez no siempre lo muestre de la forma que esperan, estoy aquí para aprender y mejorar. Las palabras brotaban de mi corazón, empujadas por la injusticia que sentía. Los murmullos comenzaron a cambiar de tono. Algunos padres asintieron con la cabeza, mientras otros se giraban hacia sus hijos. Sentí que mi vulnerabilidad se transformaba en una forma de fortaleza. La reunión se tornó tensa tras mis palabras. La maestra Gómez, visiblemente afectada, intentó mantener su compostura, pero su rostro delataba la incomodidad.
Yo, en cambio, sentía una mezcla de nervios y liberación. Había tomado una decisión que, aunque difícil, había sido necesaria. En ese momento, supe que no podía retroceder. Ya no era solo una niña asustada frente a la crítica, era alguien que se negaba a ser menospreciada. Mientras miraba a mi alrededor, los murmullos comenzaron a crecer. Algunos padres asentían con la cabeza, como si entendieran la injusticia que yo había enfrentado. Pero el silencio de muchos otros pesaba como una losa. La maestra, tratando de recuperar el control, comenzó a criticarme de nuevo, pero esta vez, las palabras se perdían entre el ruido de las voces que se alzaban a favor de la verdad. Era como si el ambiente se llenara de fuerza y determinación, un eco de lo que yo había dicho. Los estudiantes deben seguir un estándar, dijo Gómez, su voz más dura. Si no, el resto se verá afectado. A medida que mis palabras resonaban en la sala, la mirada de la maestra cambió. Se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo en su contra. Mis compañeros, que habían sido testigos de sus comentarios despectivos, comenzaron a murmurar entre ellos. Sentí como la energía en la sala cambiaba, y, en un instante, la figura de mi padre se alzó entre la multitud. Su presencia era inconfundible, y en ese momento, todos los ojos se volcaron hacia él. Mi hija no está en desacuerdo con el aprendizaje, comenzó él, su voz firme y clara. Ella quiere aprender y mejorar. Lo que necesitamos aquí es un enfoque constructivo, no críticas destructivas. La sala se sumió en un silencio expectante. La maestra Gómez frunció el ceño al reconocerlo. Su rostro palideció ligeramente. No podía creer que el hombre que ahora defendía a su hija era el director del colegio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La forma en que la maestra me había tratado tomó un nuevo matiz, un nivel de gravedad que antes había pasado por alto. Gómez, quizás deberías considerar cómo tus palabras afectan a tus alumnos. Cada uno de ellos tiene su propia historia, sus propias luchas, continuó mi padre, su mirada fija en la maestra. El éxito no es solo medir el rendimiento en un examen, es entender que cada estudiante es un ser humano con sueños y aspiraciones. El rostro de la maestra se contorsionó en una mezcla de sorpresa y enojo. Estaba atrapada en su propia red de críticas, y a medida que mi padre hablaba, se notaba cómo perdía el control de la situación. Era como si la atmósfera se inclinara hacia un cambio inminente. Miré a mi madre, quien me sonrió con ternura. Su apoyo me daba fuerzas. Era en esos momentos que comprendía el valor de tener una familia que me respaldaba. En un entorno que intentaba hacerme sentir menos, ellos me recordaban que era suficiente tal como era. El murmullo entre los padres se intensificó. Algunos comenzaron a expresar su apoyo hacia mí, mientras otros comentaban sobre lo inapropiado de las acciones de la maestra. La sala se llenó de murmullos de indignación, y el miedo que había sentido al principio comenzó a desvanecerse. No estoy aquí para humillar a ningún estudiante, dijo Gómez, su tono defensivo, aunque su mirada estaba en mi padre. Estoy aquí para garantizar un nivel educativo. Y eso incluye crear un ambiente donde todos los estudiantes se sientan valorados, respondió mi padre, la calma en su voz contrastando con la creciente agitación de la maestra. Si seguimos así, no solo perderemos a nuestros mejores alumnos, sino que también fallaremos en nuestra misión como educadores. Las palabras de mi padre resonaron en mí. Estaba hablando desde un lugar de verdad, y eso era poderoso. Sentí que cada uno de nosotros, incluidos los padres y compañeros presentes, se estaba uniendo en un mismo propósito. En ese momento, comprendí que había una fuerza en la unión, que a veces una sola voz puede inspirar a muchas más. La maestra Gómez, visiblemente afectada, comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. Su mirada cambiaba entre mi padre y mí, como si finalmente conectara los puntos. El aire se volvió denso, y el silencio se hizo palpable. La comprensión de que su comportamiento había sido no solo inapropiado, sino también perjudicial, comenzó a hacerse evidente en su rostro. Esto no es lo que quería, susurró, apenas audible, como si hablara más consigo misma que con los demás. La incredulidad llenaba el aire. La sala permanecía en un silencio expectante, todos aguardando la próxima jugada. La tensión en la sala era palpable. La mirada de la maestra Gómez había pasado de la indignación a una especie de confusión mezclada con miedo. Por un instante, sentí que el aire se detenía. Mis palabras habían resonado, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Sabía que necesitaba apoyo, no solo de mi padre y de mi madre, sino también de mis compañeros. Cuando vi a mis amigos, supe que no estaba sola. Lucía, mi compañera de escritorio, siempre había estado a mi lado. Tenía una risa contagiosa que iluminaba hasta los días más oscuros,
y en ese momento, estaba observando con preocupación. Con una firmeza que no sabía que poseía, levantó la mano. «Yo también he visto cómo la maestra Gómez trata a María», dijo, su voz clara y decidida. «No es justo. María solo quiere aprender, como todos nosotros». Esa declaración encendió una chispa. Una tras otra, las voces comenzaron a alzarse en apoyo. Miguel, un chico al que nunca le había visto el lado serio, se unió a la conversación, hablando sobre cómo la maestra a menudo ignoraba sus preguntas o las respondía con desdén. Luego, otros comenzaron a contar sus propias experiencias, revelando una serie de actos que habían pasado desapercibidos, pero que en su interior les había dolido profundamente. Mientras escuchaba sus testimonios, me sentí profundamente conmovida. No estaba sola en esta lucha. Muchos de nosotros habíamos sido víctimas de la misma indiferencia. Era un alivio, pero también un recordatorio de que las injusticias pueden estar en todas partes, incluso en los lugares que deberían ser seguros. La maestra Gómez, en su afán por recuperar el control, intentó interrumpir. Pero sus palabras se perdían en el murmullo creciente de estudiantes que finalmente habían decidido alzar la voz. Era como si una ola de valentía se hubiera desatado. Cada palabra de mis compañeros resonaba en mí, llenando un vacío que había estado presente desde mi primer día en la escuela. Recuerdo cómo el corazón me latía con fuerza. No se trataba solo de mí. Esto era más grande. Era una lucha por la dignidad, por el respeto que cada uno de nosotros merecía. No era fácil estar frente a esa figura autoritaria, pero cada testimonio compartido era un ladrillo que construía un muro de apoyo a nuestro alrededor. Mientras las voces seguían levantándose, la maestra comenzó a quedarse sin palabras. Su mirada, antes desafiante, ahora mostraba una mezcla de desesperación y vulnerabilidad. Me pregunté si, en el fondo, se daba cuenta de que había cruzado una línea. Al final del día, los maestros deberían ser guías y protectores, no agentes de opresión. Mi padre, desde el fondo de la sala, observaba con un aire de aprobación. Su presencia me daba la fuerza que necesitaba. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque había una parte de mí que aún se preguntaba si valdría la pena enfrentar las repercusiones. Sin embargo, ver a mis compañeros unirse en esta causa me dio esperanza. Era un recordatorio de que, a veces, el cambio empieza con una sola voz, pero se multiplica con el coraje colectivo. Finalmente, la reunión llegó a su clímax. Un grupo de estudiantes se puso de pie, y con ellos, un sentido de unidad comenzó a llenar la sala. Había algo profundamente poderoso en la solidaridad. No estábamos solos. Habíamos formado una comunidad, un frente contra la injusticia. Mientras la maestra Gómez intentaba argumentar, sus palabras fueron ahogadas por los ecos de los testimonios. Se dio cuenta de que ya no tenía el poder que pensaba que tenía. En lugar de ser la figura dominante en la sala, se convirtió en un símbolo de lo que no debería ser un educador. Su mundo estaba cayendo a pedazos, y la verdad que había tratado de ocultar finalmente emergía. En ese momento, supe que había llegado a un punto de inflexión. No solo para mí, sino para todos. Habíamos dado un paso hacia la transformación. Habíamos decidido que no permitiríamos que el miedo nos silenciara. La experiencia me había enseñado que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra realidad, incluso si parece un desafío insuperable. Y así, mientras las palabras seguían fluyendo, sentí que una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia donde el respeto y la dignidad se erguían por encima del miedo. Sabía que sería un largo camino, pero estaba lista para caminarlo, y lo haría con la certeza de que no estaba sola. La reunión llegó a su fin, pero el eco de las voces solidarias seguía resonando en mi mente. Era difícil creer que, después de tantos meses de silencios y humillaciones, finalmente estábamos hablando. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Había sido un momento de verdad, y aún estaba procesando la fuerza de lo que habíamos logrado juntos. Al salir del aula, la atmósfera era diferente. Mis compañeros parecían más seguros de sí mismos, como si cada uno de nosotros hubiera encontrado una nueva parte de nuestra identidad. Mientras caminábamos hacia la salida, vi a mi padre, el director Pérez, hablando con algunos padres de mis compañeros. Su presencia me daba una sensación de seguridad, como si todo iba a estar bien. Cuando llegamos a casa esa tarde, mis padres estaban a mi lado, y la expresión en sus rostros reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían que había dado un paso importante, pero también comprendían las repercusiones que eso podía tener. Nos sentamos juntos en la mesa, sintiendo el peso de todo lo que habíamos compartido en la reunión. ¿Cómo te sientes?, preguntó mi madre, sus ojos estaban brillando con curiosidad. Me siento liberada, respondí, sintiendo una calidez en mi pecho.
Compartí lo que llevaba dentro y otros también lo hicieron. No estamos solos. Mi padre sonrió, pero había una sombra de preocupación en su mirada. Estoy orgulloso de ti, María. Pero recuerda que esto es solo el principio. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto. Habíamos comenzado algo, pero las palabras no eran suficientes. Habría consecuencias, y la maestra Gómez no se quedaría de brazos cruzados. Pero, por primera vez, me sentí fuerte. La noche avanzó, y aunque mi cuerpo estaba cansado, mi mente seguía inquieta. No podía dejar de pensar en lo que vendría después. Al día siguiente, mi padre anunciaría los siguientes pasos a seguir. La incertidumbre se transformó en ansiedad. A la mañana siguiente, el colegio parecía más bullicioso de lo habitual. Mis compañeros hablaban entre ellos con energía renovada, pero yo no podía evitar sentir una leve preocupación. Nos reunimos en el patio antes de entrar al salón, y todos parecían ansiosos por saber qué pasaría. La tensión era palpable. Cuando finalmente entramos al aula, el director Pérez estaba de pie frente a la pizarra, con un semblante serio pero decidido. Su presencia emanaba una autoridad tranquila que rápidamente calmó mis nervios. Al mirarlo, sentí que la valentía que había mostrado el día anterior se intensificaba dentro de mí. Era como si el coraje de todos los que habíamos hablado juntos se hubiese amalgamado en un solo espíritu colectivo. Gracias a todos por su valentía en la reunión de anoche, comenzó. Su voz resonaba en el aula, y cada palabra parecía cargar de significado. He decidido abrir una investigación formal sobre las denuncias presentadas. Quiero que todos sepan que la escuela es un espacio seguro para aprender, y no toleraremos ninguna forma de discriminación o maltrato. La sala estalló en murmullos de sorpresa y satisfacción. Escuché a algunos de mis compañeros aplaudir suavemente, y en mi interior, sentí una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la investigación podría abrir viejas heridas, pero también traería a la luz la verdad que tanto necesitábamos. Mi padre continuó hablando sobre los pasos a seguir, detallando cómo se llevarían a cabo las audiencias y la importancia de que cada uno de nosotros tuviera voz en este proceso. Habló sobre el compromiso de la escuela para promover un ambiente de respeto e inclusión, y mientras la escuchaba, me sentí más empoderada. Habíamos comenzado a desafiar el sistema, y estaba claro que no habíamos estado equivocados al hacerlo. Sin embargo, también había un lado oscuro en todo esto. Me preocupaba por lo que podría sucederle a la maestra Gómez. A pesar de su comportamiento, era una persona, un ser humano que, como todos nosotros, también podía sentir miedo. La idea de que su vida se desmoronara por sus acciones me llenaba de una extraña tristeza. Pero rápidamente recordé que su comportamiento había impactado nuestras vidas de una manera que no podía ser ignorada. A medida que el día avanzaba, la noticia de la investigación se esparció como un fuego en el viento. Mis compañeros intercambiaban miradas de aprobación y de apoyo. Era como si hubiéramos formado un lazo más fuerte entre nosotros, uno que nos unía no solo por las experiencias compartidas, sino por la decisión de ser agentes de cambio. El resto de la jornada se sintió como un nuevo comienzo. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero en mi corazón había una llama de determinación. La vida, con sus dificultades y pruebas, había comenzado a enseñarme que cada desafío era una oportunidad para crecer, para aprender y, sobre todo, para luchar por lo que era correcto. Y así, con cada paso que daba, me sentía más cercana a la persona que quería ser, valiente, justa y decidida a hacer la diferencia. La atmósfera en el colegio era tensa después de la reunión. La noticia de la investigación formal sobre la maestra Gómez había recorrido los pasillos, y ella misma parecía estar bajo una presión constante. Su mirada reflejaba una mezcla de orgullo herido y miedo, y yo no podía evitar sentir una punzada de tristeza por lo que había llevado a esa situación. El día transcurrió en un silencio incómodo. Miraba a mis compañeros, notando que algunos intercambiaban miradas furtivas, como si todos estuviéramos esperando que algo sucediera. Finalmente, durante la clase de matemáticas, la maestra Gómez tomó un profundo respiro y, con un tono de voz que nunca había utilizado antes, comenzó a hablar. «Quiero disculparme», dijo, y sus palabras temblaron con sinceridad. «Me doy cuenta de que he cometido errores. Mis acciones no han estado a la altura de lo que se espera de un educador». El aula quedó en un silencio absoluto. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, me sentía aliviada de que finalmente reconociera su comportamiento, pero por otro lado, sabía que esas palabras llegaban demasiado tarde. «He dejado que mis prejuicios nublen mi juicio», continuó. «Quiero que sepas, María, que lamento haber herido tus sentimientos y los de tus compañeros. Prometo trabajar en mí misma para cambiar». Mientras hablaba,
El sentimiento de tensión se disipó un poco, pero no se podía borrar la tristeza que había dejado. En mi interior, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no cambiaría el pasado, pero al menos el primer paso hacia un futuro mejor se había dado. A medida que avanzábamos, el Colegio San Martín comenzó a transformarse. La salida de la maestra Gómez marcó un antes y un después. Los rumores sobre un nuevo enfoque inclusivo comenzaron a circular entre los padres y alumnos. Mi madre estaba emocionada, hablando sobre las reuniones que se llevarían a cabo para discutir nuevas políticas en el colegio. Ella estaba decidida a formar parte de ese cambio. La nueva dirección del colegio impulsó talleres sobre diversidad y respeto, y los estudiantes se unieron para crear un comité de inclusión. La idea de poder dar voz a aquellos que se habían sentido marginados resonaba en cada rincón del aula. Mis compañeros, una vez reticentes a hablar sobre sus experiencias, comenzaron a abrirse. Era un nuevo comienzo, y sentí que, por primera vez, podíamos construir un espacio donde cada voz contara. Recuerdo la primera clase después de la reunión. Nos reunimos en el auditorio, donde nuestro nuevo director había organizado un taller sobre diversidad e inclusión. La emoción y el nerviosismo se mezclaban en el aire mientras todos nos acomodábamos en nuestras sillas. Los rostros de mis compañeros estaban iluminados por la curiosidad. Miré a mi alrededor y vi a muchos de ellos, aquellos que antes habían sido indiferentes, ahora sentados con atención. Fue un momento revelador. El director Pérez, con su voz firme y amable, abrió el taller hablando sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Sentí que cada palabra tocaba mi corazón, como si estuviera hablando directamente a mí. El crecimiento personal, dijo, es un viaje que todos debemos emprender. Y hoy, estamos aquí para aprender juntos. Los estudiantes comenzaron a compartir sus propias experiencias. Fue sorprendente y, a la vez, desgarrador escuchar historias de bullying, de malentendidos y de momentos en que se sintieron excluidos. Aquellas confesiones abrieron la puerta a una conexión que nunca habíamos tenido. Era como si la vulnerabilidad de cada uno nos uniera más, creando un espacio seguro donde la empatía florecía. Me di cuenta de que no estaba sola. Mis experiencias, por dolorosas que fueran, resonaban en los demás. Sentí una mezcla de liberación y orgullo al poder compartir mi historia. Cuando tomé el micrófono, mi voz tembló al principio, pero a medida que avanzaba, la confianza creció dentro de mí. Mi nombre es María, comencé, y durante mucho tiempo, sentí que no encajaba, que era diferente. Vi rostros asintiendo, comprendiendo lo que decía. Pero este año, aprendí que todos tenemos una voz y que cada historia importa. Lo más importante es que somos más fuertes juntos. Cuando terminé, un aplauso resonó en el auditorio. Miré a mis compañeros y vi sonrisas genuinas. El temor que había sentido antes se transformó en una oleada de calidez. Era un momento en que nos uníamos no solo como estudiantes, sino como seres humanos que compartían la misma lucha. Después del taller, me quedé hablando con algunos compañeros. Un chico que solía burlarse de mí se acercó, un poco inseguro, pero con sinceridad en sus ojos. Me gustaría disculparme, dijo. No entendía lo que pasabas, pero quiero aprender. Su humildad me conmovió. Comprendí que a veces las personas actúan por ignorancia, no por maldad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Cada vez que teníamos reuniones del Comité de Inclusión, más estudiantes se unían. Trabajamos en iniciativas que promovían la diversidad y la aceptación. Comenzamos a planear actividades en las que todos pudieran participar, sin importar su origen o apariencia. Era como construir un puente hacia un futuro más brillante, uno que todos anhelábamos. A medida que el colegio se transformaba, también lo hacíamos nosotros. Aprendimos a respetar las diferencias, a valorar las historias de los demás. Cada nuevo día era una oportunidad para crecer, no solo como estudiantes, sino como personas. Me di cuenta de que el verdadero valor de la educación no se mide solo en calificaciones, sino en cómo nos tratamos unos a otros. Mientras miraba el colegio en esos días, recordé a la maestra Gómez. Había sido una figura central en nuestra vida, aunque de manera negativa. Pero incluso en su ausencia, su historia nos había enseñado algo importante, que el cambio es posible, que todos tenemos la capacidad de aprender y crecer, y que, a veces, las lecciones más difíciles son las que nos llevan a la transformación más profunda. Al final del año escolar, organizamos un evento de celebración. El auditorio estaba decorado con banderas de colores que representaban la diversidad de nuestra comunidad. Mientras miraba a mis compañeros, sintiendo el calor de la camaradería, comprendí que habíamos recorrido un largo camino. Habíamos enfrentado nuestros miedos,
nuestras diferencias y habíamos salido fortalecidos. La vida en el Colegio San Martín había cambiado, pero lo más importante fue la transformación en nosotros mismos. Aprendimos que la verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en la compasión, y que incluso los momentos más difíciles nos enseñan algo valioso. Nos dimos cuenta de que, juntos, podíamos derribar prejuicios y construir un lugar mejor. Cada uno de nosotros, con valor y empatía, puede ser un agente de cambio. Porque al final, toda historia tiene el poder de inspirar y tocar corazones.